Amén, oremos. Padre, gracias te damos en este momento que nos permites estar reunidos en tu honor para estudiar tu palabra. Te pido que nos des de tu sabiduría para que podamos aprenderla, Señor, y poder también vivir, Señor, conforme a lo que ella manda. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, tomen su lugar todos, sean bienvenidos. Damos gracias a Dios que nos permite seguir estudiando la palabra suya, especialmente esta porción de Apocalipsis, sabiendo los tiempos que vivimos. Bueno, pues capítulo 11 de Apocalipsis, lo leyeron, ¿verdad? Creo que ya estamos un poco familiarizados. Este capítulo de Apocalipsis ha sido muy hablado, se ha hablado mucho de él, especialmente acerca de los famosos dos testigos. Pero vamos a iniciar en el verso 1. Dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ok, esta misma, esta porción de donde se le ordena a Juan de que mida, es algo muy similar a lo que se le pidió a Zacarías, ¿verdad? Perdón, a Ezequiel, no a Zacarías, a Ezequiel, de que midiera. Pero algo interesante aquí dice que solamente tenía que medir la parte de lo que era el templo y el altar, dice, y los que estaban adentro de esa porción. Pero el patio exterior, que era el atrio, la parte de afuera, dice: eso déjalo aparte, porque ha sido entregado a los gentiles para que ellos y ellos hollarán la ciudad. O sea, hollarán quiere decir pisarán o pisotearán la ciudad, dice, por 42 meses. 42 meses es equivalente a 3 años y medio, y sabemos que la tribulación, la gran tribulación, se divide en dos periodos que de 3 años y medio, total son 7 años. Entonces 42 meses equivale al tiempo o la mitad o la segunda porción o la parte donde va a ser el templo en Jerusalén va a ser, dice, dado a los gentiles. Es increíble, hermanos, que hasta el día de hoy sabemos nosotros, ¿verdad? Si usted ha mirado imágenes, fotos, videos de la gente que está allí en Jerusalén, en el lugar donde está le llaman el monte del templo. Y usted sabe, ¿verdad?, que ahí está el edificio musulmán, ¿verdad?, el domo de la roca le llaman. Y en ese domo pues está en una parte plana, ¿verdad?, donde se cree que estaba el templo. Los judíos van al famoso Western Wall o el muro oriental a orar, a llorar. Algunos van y ponen unos papelitos con sus oraciones y las meten en medio de las piedras, y hay gente que se dedica después de cierto tiempo, me imagino que diariamente, a ir a recoger todas esos papeles que son, no sé, usualmente peticiones a Dios, y agarran todos esos papeles y los queman, ¿verdad?, de una manera, por así decirlo, respetuosa, ¿verdad? Eso es lo que ellos hacen. Pero ellos están llorando en lo que según ellos creen es lo que quedó del templo. Entonces muchos hablan de que va a haber un nuevo templo, ¿verdad?, judío, que sería imposible porque los musulmanes jamás permitirían que se quite el lugar, ese edificio de ellos, que no es ni siquiera una mezquita, pero que se quite ese lugar para poner el templo. No es un lugar que ellos realmente estén reverenciando, respeten como nosotros tal vez creeríamos. Para los judíos ese lugar es el lugar de lo más santo sobre la tierra. Pero para los musulmanes es solamente una excusa para no darle el lugar a los judíos para su templo. Es un lugar donde hay imágenes, usted las puede mirar en Google, donde están allí en esa porción de arriba que le pertenece a los musulmanes jugando fútbol. Están jugando fútbol ahí los árabes, pues ahí que llegan, los chamacos jugando fútbol. Jamás un judío permitiría que si ahí estuviera el templo de Dios estuvieran jugando fútbol. Un judío ortodoxo me refiero, un judío de los religiosos.
Entonces no es como que es un lugar, claro que los mismos musulmanes, si te vas allá a la Meca, ahí jamás permitirían que te pongas a jugar fútbol. Es solamente una excusa para de alguna manera tener el pie sobre los judíos. Okay. Pero es increíble, les decía, de que hasta este día, con todas las investigaciones, con hay muchos relatos extrabíblicos de historiadores que hablan y bíblicos también, que nos presentan una imagen de dónde estaba el templo, de dónde se podía ver. Herodes lo podía ver. Había una fortaleza que se llamaba la Antonia, que estaba en una parte superior al templo, de tal modo que si nosotros leemos en Hechos, cuando Pablo cuando la turba lo quiere golpear o qué sé yo, matar, ellos bajan, los romanos, y entran donde está el templo y lo rescatan a Pablo, ¿verdad? Entonces se cree que esa fortaleza estaba en un lado superior. Y otros relatos, hasta este momento se cree, muchos dicen, no, pues ahí es donde está ese muro, donde está la mezquita allí es donde estaba el templo, pero en realidad no se sabe exactamente dónde estaba. Al punto de que hay algunos que piensan que en realidad hay algunos que sí han estudiado, que tienen diferentes pruebas de que el templo no estaba allí, sino que estaba al sur de donde lo que la gente dice que está, porque dice la Biblia de que corría una corriente de agua donde los sacerdotes se lavaban, para los sacrificios y todo eso. Entonces allí pues no hay nada, ahí donde está otra edificación. Pero lo interesante de esto para mí es de que cómo es posible, ¿verdad?, que con tanto avance, con tantos descubrimientos, y hasta la fecha ningún ser humano sepa con exactitud dónde estaba ese templo. Por lo menos pudiéramos decir que hay una ceguera que Dios ha impedido a las personas pertinentes saber dónde estaba exactamente el templo, posiblemente por resguardar la santidad del lugar. Dice que los judíos tienen el problema de que como no saben exactamente dónde estaba, ellos temen de pasar de alguna manera por el lugar donde estaba el lugar santísimo. Ellos tienen problemas con eso y andan con eso en su mente, ¿verdad? Porque en realidad, como digo, nadie sabe con exactitud. Pero bueno, 42 meses será hollado, dice. Y entonces de ahí como que cambia y nos presenta la idea de los dos testigos. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. 1260 días es lo mismo. Son 42 meses o 3 años y medio. O sea que ese es el periodo de tiempo de la predicación. Dice que por 42 meses ellos van a estar predicando. Ok, dos testigos. ¿Quiénes son los dos testigos? Muchos se preocupan por quiénes son los dos testigos, pero hay algo antes de eso. Dice que estos personajes están vestidos de cilicio. El cilicio era, según diferentes reportes, era una ropa, en griego es sacos con doble K. Y básicamente es un ropaje que se ponían las personas para llorar. Usualmente cuando alguien estaba de luto, cuando alguien sentía algún dolor, alguna tristeza grande por alguna tragedia, por algún arrepentimiento, cuando la gente se arrepentía, los de Nínive todos se vistieron de cilicio en cenizas y ayunaron. O sea que el vestirse de cilicio es un acto de dolor. Y siempre va relacionado con el arrepentimiento. Ahora, estas ropas eran hechas de piel de cabra. Algunos dicen que de piel, o no de piel, sino de pelo de cabra, y otros dicen de pelo de camello. Era un traje incómodo, era un traje feo. Es un traje que posiblemente no te hace ser el más popular en la clase. Es un traje que no trae colores bonitos. En realidad es un traje que básicamente la idea es que
te lleva la idea de lo contrario a lo que el mundo actual es. Es lo opuesto a lo que los reyes hacían. Es lo opuesto a lo que los ricos hacían, el rico que banqueteaba, los reyes que banquetean, que se visten con ropas finas, con ropas bonitas, deseables, cómodas, suaves. Esto es lo contrario. Es un contraste entre las comodidades y los entretenimientos y las cosas bonitas de la vida que son para el disfrute, ¿sí? Dice Salomón que es mejor ir a la casa de luto que a la casa de fiesta y cosas de este tipo que nos presentan de que es cierto de que Dios ha creado la alegría, la diversión. Podemos nosotros gozarnos en Dios, podemos reír, podemos estar contentos, podemos disfrutar de una buena comida. Pero como dice también el mismo Salomón, dice que come y bebe porque ya tus obras son agradables a Dios. No antes. La mayoría de la gente quiere vivir así, quiere gozarla, quiere tener buenos carros, quiere casas más grandes, ropa más fina, mejores comidas, todos los lujos posibles y la gente en general busca todas estas cosas, pero sin ser sus obras agradables a Dios. Y estos hombres se presentan. Hay un hermano que anda por por muchas ciudades, no sé si lo han mirado, y anda predicando, y él anda vestido con cilicio. Y él apenas miraba un video que estaba en Costa Rica orando y que también la policía llegó, y en algunos lugares lo echan fuera, en otros lo reciben, pero él anda en esos lugares, en esas ciudades predicando para que la gente se arrepienta, que la gente entre en razón. Hubo un hombre que también se vestía de una manera extraña, Juan el Bautista, Mateo 3:4, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langosta y miel silvestre. Presenta ahí una imagen Mateo de Juan vestido de ropas poco comunes. No se vestía como el resto de la gente. Sus ropas eran de pelos de camellos. Y también si usted busca después, Elías se vestía no dice de camello, pero dice que su vestidura de Elías era de pelo y un cinto de cuero. Quiere decir, posiblemente era de camello también, pero se vestían de una manera que no era usual, era una manera, no era el último grito de la moda, en otras palabras, no era lo más cute como dicen las mujeres, se le ve cute ese vestido, no, era ropa fea, era ropa no para ir de fiesta, era ropa para ensuciarte, para poner con tu rostro en tierra. Y ese es el ministerio de estos dos hombres. Ok, pero esta alusión de los dos testigos dice allí en la lectura que hacíamos. Bueno, primero que nada dice que algo que me llama la atención es que siempre Dios como que cuando mandaba a hacer un llamado, no siempre, pero vemos muy seguido que iban siempre dos. Por ejemplo, cuando fue Moisés, se fue con su hermano Aarón, ¿verdad? Cuando Daniel fue a predicar al pueblo, también tuvo al escriba Baruch. Cuando Josué mandó a los espías, iban de dos. Cuando Jesús mandó a los discípulos, de dos en dos, ¿verdad? Porque dice la ley decía de que toda situación o todo problema o toda afirmación tenía que ser confirmada por 2 o 3 testigos. Entonces no podía ir uno solo. Ok, pero también hay algo más por allí. Por ejemplo, Génesis 19:1, cuando llegan los ángeles. La palabra en hebreo es malak, ángeles. Dice, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Eran 2 ángeles. 2 ángeles que llegaron para allá.
Y la palabra Malak es igual que la palabra en el griego, que lo que significa es mensajero, maestro, líder, y también como ángel, como lo conocemos. Nótese de que estos ángeles, cuando los hombres de Sodoma los miraron, no miraron seres extraordinarios, ellos miraron varones. Eso fue lo que miraron ellos. Ok, entonces dice allí en Apocalipsis verso 4, ¿verdad? Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Esa es la afirmación. Ahora, si nos vamos a esos 2 testigos, ya los había mirado Zacarías. Zacarías 4:11 dice: hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. O sea que los que miró Juan son los mismos que miró Zacarías. Y estos, la Biblia les llama olivos. Sabemos nosotros que del olivo se sacaba el aceite, que era el que se utilizaba para prender el fuego, para que se mantuviera el fuego ardiendo de las lámparas, especialmente de la menora, que es la lámpara que utilizaban en el tabernáculo y en el templo. Entonces vemos aquí de que de estos 2 varones ya se había dado cuentas. Por ejemplo, también nosotros vemos Juan 20:12 dice, y vio cuando Jesús resucita, y vio, dice, a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Están testificando, están corroborando lo que ha pasado. Pero si nos vamos a Lucas 24:4, no dice que eran, como se tradujo, ángeles, sino dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones, solamente dice, no dice ángeles, con vestiduras resplandecientes. Igualmente, cuando Cristo se va, ¿verdad?, al Padre, Hechos 1:10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Una vez más, y los dicen, ¿qué están viendo para allá arriba? Así como subió, así va a bajar. Pero note de que el patrón de que siempre son 2. Y algo más interesante es, porque estamos hablando de los 2 testigos, ¿verdad?, que nos presenta aquí Apocalipsis. Si nos vamos a la transfiguración en Lucas 9:28, vamos a ver algo más. Dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. No subió a ver la vista, a ver qué bonito estaba, ¿verdad? Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, se transfiguró, y su vestido blanco y resplandeciente, posiblemente como el de estos varones. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida. Mire lo que hablaban, ahí nos dice hasta lo que estaban hablando, los otros evangelios no. Dice que quienes aparecieron rodeados de gloria hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Eso era antes de que fuera a padecer. Y dice, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, maestro, es para nosotros que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino, ¿qué cosa? Una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Se recuerdan de la nube, que hemos estado hablando de la nube? Ok, entonces, bueno,
Estos dos testigos, muchos dicen que son pues estos dos que aparecen aquí, Elías y Moisés. Usualmente no hay mucho problema con Elías. Elías es conocido, se conoce porque en Malaquías hay una profecía que dice de que es necesario que Elías venga antes que venga el día del Señor. Y cuando Jesús estaba en la tierra, dice que los discípulos llegaron y le preguntaron: ¿cómo dicen, los maestros, de que es necesario que venga Elías? Y Jesús les dice: bueno, Elías a la verdad vino. Dice, y este es el Elías que había de venir, dice, si lo queréis recibir. O sea que Juan venía a tomar el papel de Elías, de ser el que prepara el camino del Señor. Pero como la gente no recibió a Jesús, entonces él no es Elías, el Elías que había de venir. Entonces Elías, hay muchas cosas que nos dice aquí la palabra de Dios, que nos enseña, ¿verdad?, de que sí estamos hablando de estos varones. Por ejemplo, dice ahí en el verso 5, dice: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. ¿Quién es el que hacía descender fuego del cielo? Elías. Juan, ¿verdad?, decía: ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo y que los consuma? Y el Señor le dice: ustedes no saben de qué espíritu son. El único que hacía que descendiera fuego del cielo en varias ocasiones, no en una sola, es Elías. Entonces, ¿qué más dice? Dice que si alguno los quiere dañar, debe morir de la misma manera. Dice esto, verso 6: estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin, dice, de que no llueva en los días de su profecía. ¿Cuántos eran los días de su profecía? 3 años y medio. Lucas 4:25: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, como cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, o sea, 3 años y medio, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Y Santiago 5:17 también nos dice lo mismo: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. 3 años y medio. Este hombre también, o por lo menos uno de ellos, tiene el poder de cerrar el cielo. Entonces, si vemos cómo la Biblia te va enseñando. Estaba escuchando de que hay muchas teorías, muchísimas, pero una de las más locas que escuché acerca de estos dos hombres es de que estos dos testigos son la iglesia. Los dos testigos son la iglesia. ¿Y por qué son la iglesia? No, pues es que yo creo que la iglesia va a estar en la gran tribulación, y la iglesia dice que son 2 olivos y 2 candeleros, y la iglesia tiene la luz del evangelio, y también en los primeros capítulos de Apocalipsis habla de que la iglesia como candelero. Pero el hecho de que tú y yo, tú puedes tener y yo puedo tener mi propia opinión. Yo puedo decir: bueno, yo creo que sería bueno que la iglesia pase, ¿verdad?, por la gran tribulación, y pues allí nos pondría a la mitad, cuando empieza lo más feo. Pero el hecho de que yo tenga mi opinión y yo pienso que Dios debe de pasarnos por el fuego para probarnos, para que seamos limpiados, para que seamos hallados dignos. Esa es mi opinión. Pero hemos estado leyendo la Biblia y hemos estado leyendo muchos pasajes, y allí las opiniones en cuanto a las diferentes pruebas que hay, que son mucho más contundentes, que nos lleven a creer de que pues estos no pueden ser la iglesia, porque la iglesia no hace descender fuego del cielo, ¿sí? ¿O qué hacemos con todas las descripciones que nos está presentando la Biblia? Tendríamos que hacer que todo sea simbolismo. Es cierto que en la Apocalipsis hay mucho simbolismo, pero hay partes donde son literales. Dice que de su boca sale fuego, dice, y que tienen poder de cerrar el cielo. La iglesia tiene poder para hacer que descienda fuego del cielo?
Hay un solo hombre en la Biblia que la Biblia nos presenta de que ha hecho todo eso, que es alguien, es una persona, un individuo. Y sabemos que Elías, pues es esa persona. Pero más allá, entonces la iglesia, es imposible que sea la iglesia los dos olivos o los dos testigos. No tiene ningún sentido, no tiene pie ni cabeza, como dicen. Ok, pero aparte de eso, dice que tiene poder para cerrar el cielo a fin de que no lleva en los días de su profecía 3 años y medio, como hizo Elías anteriormente, y tiene poder sobre las aguas, tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿Quién convirtió las aguas en sangre? Moisés. ¿Sí están aquí o están? ¿Sí? Ok. Solo el internet es el que no está funcionando, ¿va? Ok, Moisés convirtió las aguas en sangre. ¿Y qué más dice? Y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. ¿Quién también hirió la tierra con plagas? Moisés. ¿Quién se le apareció a Jesús en la transfiguración? Moisés y Elías. Va como que va agarrando forma, ¿verdad? La Biblia misma se está explicando solita. Ahora, hay algunos otros que dicen que el otro, que uno es Elías. Ese dicen, no hay duda. El otro puede que sea Enoc. ¿Y Enoc por qué? Bueno, pues porque Elías y Enoc fueron los únicos dos que no murieron, ¿verdad? Elías, sabemos la historia de Elías, fue llevado en un carro de fuego. Sabemos la historia de Enoc, que caminó con Dios y no estuvo más porque Dios se lo llevó. Entonces el otro es Enoc, y otros dicen no puede ser Enoc porque dice ahí que la bestia los va a matar, y si los mata Enoc vería muerte. Y pues Elías, pues dice Hebreos que Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y si lo matan pues ya no se cumpliría la promesa, y se hace un solo relajo, ¿verdad? Pero hay otra razón. Sabemos que cuando estos hombres aparezcan, estos dos testigos, ellos, note dónde están, ya lo leímos. Ellos no están en México, no andan por allá, por la plaza de allá, ¿cómo se llama la de México, la grandota? La de la Ciudad de México. Donde está la Virgen, hombre. La Villa, así se llama, una gran plaza, ¿no? Ok, es importante, una ciudad grande. No anda por París, no anda tomándose fotos en la Torre Eiffel, ni tomándose selfies. No anda en Londres, anda en Jerusalén, en Israel está. Ni siquiera anda por Nueva York. Note de que, y muchos tienen sus teorías de que todo lo que está pasando, todo tiene que ver con allá. Nada tiene que ver con este lado del mundo. Nada tiene que ver con lo que es habla por ejemplo en Apocalipsis de los reyes del oriente, habla de los del norte, habla de Egipto, habla de todas estas naciones, pero en ningún momento habla de México, de Nicaragua. No digo ni lo menciono, México porque es un país enorme, ¿verdad? Pero así que no crean que estoy discriminando. México es un país grandísimo. No está hablando de Argentina, de Estados Unidos, Canadá. Olvidas, ni aparecen, o sea, no lo mencionan. Todo está enfocado para allá, porque ese es el lugar más importante para Dios. Entonces estos hombres se van a presentar y van a ser dos testigos, así como cuando llegaba Moisés y Aarón, así como cuando llegaban los profetas vestidos de cilicio, proclamando arrepentimiento, proclamando que viene juicio. ¿A quién le están predicando? Le están predicando a los judíos. Y un problemita que hay con Enoc es que Enoc no era judío. Si sabe eso, Enoc no era judío, porque Enoc nació muchísimo antes de Abraham, vivió antes de Abraham. No quiere decir que no era hijo de Dios o que no conocía a Dios, pero no era judío. Hasta después vinieron los judíos. Entonces, si es Enoc, pues estaría un poco confusa la situación. Por otro lado, Enoc no dice la Biblia que haya hecho ninguna de estas cosas, que son patrones de cosas, de información que viene aquí, que nos quiere decir la Biblia, enseñar de quién pudiera ser eso. Otros dicen que pudiera ser Juan
el apóstol, porque leíamos en el capítulo anterior que Dios le dijo, o el ángel le dijo, es necesario que profetices para muchos pueblos y naciones, y ya él estaba pues ya en las últimas. Y Jesús le había dicho que él no iba, que si él quería que no muriera, a Pedro qué le importaba, que no fuera tan metido. Entonces se corrió el rumor de que Juan iba a quedar hasta que Jesús regresara. Y luego que no se muere cuando lo quiere matar el emperador, ¿verdad? Y no se muere, según la tradición, según la historia, quemado en aceite hirviendo, y no se murió. Y pues a lo mejor es cierto, dijeron, yo creo. Se me hace que va a quedar hasta que el Señor regrese. Pero al final se sabe, ¿verdad?, que no, que murió. Entonces no puede ser Juan. Ok, ¿qué más dice? Verso 7. Verso 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia, hasta aquí por primera vez se menciona la bestia. La bestia que sube del abismo, o abusos en el griego, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Cuando hayan acabado su testimonio. Pero dice anteriormente, donde leíamos que si alguien les quiere hacer daño, ¿qué pasa? Deben de morir. O sea que son invencibles. Aparecen estos dos hombres y son personas invencibles. No pueden ser tocados. Es más, si alguien viene y los quiere matar o los quiere agredir, dice que esas personas mueren, son muertas. Estos dos testigos son peligrosísimos. 3 años y medio. Y después, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia, no es que acaba de subir la bestia, sino están refiriéndose a ella. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Se les va a poner y los va a vencer y los va a matar. No antes. ¿Se recuerda a Jesús? Cuando lo querían aventar por un despeñadero, y él dice en la Biblia que pasó entre medio de ellos. No es que pasó como un fantasma, por lo menos eso yo creo. No que pasó como un fantasma, sino que como no era su tiempo, Dios les dijo, y pasa Jesucristo en medio de ellos, y a ver, háganse un ladito que voy pasando y no me van a poder hacer nada. Y a María le dijo, ¿qué tienes? Todavía no ha llegado mi hora. Y a muchos decía, todavía no ha llegado mi hora. Y después un día de repente dice, la hora ha llegado. Padre, glorifica a tu Hijo. Y antes de eso, lo quisieron hacer rey. No se hizo. Lo quisieron apedrear, no pudieron. Lo quisieron tirar por un despeñadero, no se pudo. Porque cuando la hora cuando la misión se cumpliese, entonces dijo Jesús, ahora sí, Judas, ve a hablar con aquellos. Es tiempo de que se cumpla lo que está escrito de mí. Y alguien hacía esta otra referencia, que es lo mismo para nosotros. Hay personas que andan con miedo de que me maten, o de que me muera, o de que me enferme y me muera, o de que me agarre migración y me mande para otro país. A una tía mía la querían mandar para Nigeria. Yo creo no leyeron bien que decía Nicaragua y la querían mandar para Nigeria. Imagínense, y mi tía es bien blanca y le iban a mandar allá. Entre medio iban a decir, ¿qué estás haciendo? Te equivocaste. A veces anda uno, ¿verdad? ¿Y qué si pasa esto? ¿Y qué si me corren del trabajo? ¿Y qué si le caigo mal a fulano? ¿Y qué si mi hijo le pasa esto? Con un miedo, con una falta de seguridad, una falta de confianza que camina a veces la gente. Mientras no haya terminado tu propósito en la tierra, eres intocable. Si tú estás haciendo la voluntad de Dios, tú eres su hijo, tú le entregaste tu vida, le perteneces a Él. Y Dios tiene algo que quiere que hagas, o muchas cosas que Él quiere que hagas. Si tú estás viviendo para ti, olvídate, es posible que hasta Dios te quite la vida y te diga hasta aquí, porque ya te di muchas oportunidades y no quieres servirme, como hizo con Jonás. Pero si tú estás haciendo la voluntad de Dios, o quieres hacer la voluntad de Dios, y buscas y procuras la voluntad de Dios, nadie te va a tocar. Pablo le dijo el ángel, no te preocupes,
no se va a perder nadie, solamente la nave. El ángel me dijo Pablo, porque dice que el Señor le dijo que tenía que comparecer ante César. Y mientras él no compareciera ante César, nadie lo podía tocar. Lo picó una serpiente y aquellos, ¿a qué hora se muere? ¿A qué hora se muere? Y no se moría. De seguro este hombre era malo, decían, en esta isla, porque no se murió en el naufragio y lo picó la serpiente acá y ahorita va a caer muerto. Y cuando miraron que no se moría, dijeron, este es un hombre santo. Y Satanás a lo mejor pudiera haber estado involucrado ahí, porque yo pienso que pudiera hacer algo, pero no pueden tocar, no te pueden tocar nadie mientras no cumplas tu ministerio, el propósito de tu vida. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Estás caminando hacia ese propósito o tienes tu propósito on hold? ¿Lo tienes en espera mientras cumples tus propios sueños, planes, metas? Y el propósito de Dios y el buscar la voluntad de Dios y vivir para Él está a un lado, porque ahorita tienes que vivir para ti primero y después vas a vivir para el Señor. Allí eres vulnerable. ¿Cómo es que sobrevive Douglas allí en esos lugares? Decimos Douglas, pero cualquier persona que anda predicando. ¿Y cómo es que algunos son muertos y otros no? Porque a lo mejor ya cumplieron su propósito. Unos lo cumplen jovencitos, unos los cumplen niños, otros cumplen su propósito ancianos. Y mientras no se haya terminado lo que Dios quiere para que hagas aquí, nadie te puede tocar. Por eso dice aquí que cuando hayan acabado su testimonio. Quiero que tú digas, pero hermano, yo no soy tan como uno de los dos testigos, Moisés y Elías, si es que fueran ellos. Imagínese usted. No, pero también la iglesia tiene un propósito en esta tierra. Así un día, cuando el propósito de la iglesia se cumpla, ¿qué va a hacer Dios con la iglesia? La va a sacar. Ya, el propósito de la iglesia se acaba y es quitada la iglesia para que entren lo que sigue dentro del plan de Dios. Pero tú como creyente, como cristiano, no creas que Dios te salvó solamente para que seas un campeón y para que Dios te bendiga y tú le pidas un carro y Él te lo dé, y tú le pidas cuando te duele la cabeza y Él te sane, y así vivas toda tu vida feliz para siempre hasta que estés viejito y te mueras. No ese es el propósito. No te llamó Dios para eso. Dios te llamó para que tú seas un embajador suyo, y a cada uno de nosotros nos dio diferentes tareas y diferentes misiones en nuestra área, en nuestro medio, en el cual cada uno de nosotros podemos servir como luz y anunciar a aquellos que están perdidos y ser sus manos, llevando sanidad, llevando la ayuda, ser sus pies, llevando el evangelio, qué sé yo. Hay tantas oportunidades, ¿verdad?, en las que nosotros podemos, ya hemos visto, ser útil para el Señor. Así que, hermana Sara, no se preocupe, mientras no se haya cumplido su propósito, ahí va a estar vivito y coleando. Y cada uno de nosotros, ¿sí? Claro que es triste cuando el Señor dice, ya. Yo pienso que el Señor con Josías cumplió el niño su propósito, lo que iba a enseñarnos o lo que Dios nos iba a enseñar a través de ese niño, y el Señor dijo, ya me lo voy a llevar. Y así yo pienso que es con cada uno. Por eso aquí vemos de que si alguien dice les quiere hacer daño, dice debe ser muerto. Si alguien les quería hacer daño a estos dos testigos, debe ser muerto. Pero se cumple el tiempo de su predicación, de su testimonio, y entonces la bestia los va a matar. Dice que hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Otra referencia por la cual es imposible o es ilógico que la iglesia sea los dos testigos, como algunos llegan a decir, Mateo 16:18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y si esta bestia viene y mata a la iglesia, ¿cómo lo podemos entender en un sentido espiritual? ¿Llegó la bestia y mató a todos los cristianos o a todos de un solo? ¿Cómo lo hizo?
Pero aquí dice que no puede prevalecer las puertas del Hades, o sea, las artimañas de Satanás y lo que ellos quieran contra nosotros. ¿Sí da gloria a Dios por eso? Ok, entonces dice, y los matará. ¿Y qué sigue? Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, dice. Ahora sí nos dice, mire cómo la Biblia nos dice que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Sodoma por todo el adulterio, la fornicación, el homosexualismo, pecados sexuales. Tel Aviv es una de las mecas de las paradas gays que hay, de las más importantes del Medio Oriente o de la que es Europa y todo eso. Mucha gente de Europa va a Tel Aviv y empiezan a hacer sus desfiles gays. Yo creo que ustedes lo han mirado. Sodoma y Egipto. Egipto, la idolatría, representa para algunos también el mundo. ¿De dónde sacó Dios a Israel? Lo sacó de Egipto, de la esclavitud, y así Egipto representa el mundo, el pecado, las concupiscencias, pero también Egipto era un pueblo idólatra. En sentido espiritual, así se llama, dice. ¿Pero qué lugar es este? Pues este es el lugar donde también nuestro Señor fue crucificado. Jerusalén, esa es la ciudad. En esa ciudad, en Jerusalén, un día estarán sus cadáveres, dice, en la plaza de la grande ciudad. Verso 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. 3 años y medio, 3 días y medio. Jesucristo estuvo en el vientre de la tierra por 3 días y 3 noches. Bueno, tal vez hay algo más allí que no entiendo. Dice que la gente los va a ver y no permitirán que sean sepultados. Ok, estamos en el 2020, casi 2021. ¿Se recuerdan cuando salieron los celulares por primera vez? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Sí? David, tú ni nacías cuando salieron, cuando se volvieron. En los 90 había un celularzote así que tenía una batería casi de carro para poderse usar. Eso nosotros solo en películas, ¿verdad? Ya como que para el 2002, 2001 más o menos, ya se empezaron a popularizar los celulares, 2003, 2004. Se recuerda de los flip phones o los Nokias anteriores, después los flip phones. Ya después escuchaba yo que la gente decía por ahí que ya los celulares les decían flechas. ¿Se recuerdan esa broma? ¿Por qué les decían flechas? ¿No se acuerdan? Porque decían que cualquier indio los traía. Decía, el celular ahora le dicen flecha porque o sea que se volvieron tan populares que ya antes eran solo los ricos, ya después cualquier persona podía comprar un celular y fueron bajando de precio. Bueno, ahora pues todo el mundo tiene celular. Nosotros estamos haciendo un live stream y lo están viendo unas hermanitas en México, en Florida, y nosotros pues con esta camarita, ¿verdad? Internet y un teléfono o una tableta y ya puedes hacer un live stream. Ahora imagínense que cuando Juan escribió esto, dice que todos los pueblos verán ¿cómo iban a verlos? Pero ahí estaba Juan, la revelación de Dios en algo que era pues imposible hasta hace 30 años. Pudiéramos decir, no, pero ya había televisión desde antes, sí, pero para que todo el mundo lo esté viendo, todo el mundo pues es la mayoría de los rincones, tal vez no todas las personas a la vez, pero hoy en día con el celular, cualquier persona, digamos que ahorita hay ¿cómo se llama? Una erupción volcánica. Y aparecen las noticias, aparecen en las redes sociales. Entonces todo el mundo se puede dar cuenta en cuestión de minutos de cuando está pasando algo grave. Estos hombres van a ser muertos por la bestia, dice, que sube del abismo, y van a poner sus cadáveres en las plazas y van a tener cámaras y a lo mejor va a estar circulando y se van a estar pasando, se van a estar compartiendo, ¿verdad? El link para que todos estén mirando. Y dice el verso 10,
Los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos. Los moradores de la tierra, note aquí que aquí en el Apocalipsis habla mucho de los moradores de la tierra. Y los cristianos no somos de la tierra, no somos moradores de aquí. Nosotros somos del cielo, nuestra ciudadanía es celestial. Nosotros somos extranjeros, nosotros vamos de paso, nosotros no somos de aquí. Pero los moradores de la tierra, los que quieren quedarse aquí, los que quieren que los clonen para seguir viviendo, los que quieren que sus cerebros se los pongan a una computadora, los que no quieren morir, los que aman esta vida, esta tierra, ¿qué van a hacer? Se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Yo pienso que dice que se enviarán regalos. ¿No será que pasa esto durante Christmas? Es más, porque ya está, hoy se empieza ayer en Israel, ¿verdad? Porque están adelantados Hanukkah. Y en Hanukkah también se dan regalos. No sé si usted sabía que es una celebración de la rededicación del templo, que Jesús también lo celebró ahí en Juan viene. Y es la rededicación del templo después de que fue contaminado por Antíoco Epífanes, donde metieron puercos y pusieron imágenes. Y entonces los macabeos vinieron, es Judas Macabeo con su familia y muchos rebeldes se echaron fuera y limpiaron el lugar y rededicaron el templo para Dios. Entonces Hanukkah llega hace como 3, 4 años, cayó con Navidad, llega a caer en Navidad. ¿Será que va a caer en Navidad cuando venga esto? Imagínense Isaí Isaí ya no va a estar, ¿verdad? Porque ya va a estar con el Señor, pero imagínense un jovencito como Isaí, alegre porque esos predicadores que andaban allí, que salían también en las redes, me imagino yo, que atormentaban al mundo, que nos decían que estaba malo ser gay, que estaba malo usar drogas, que Dios iba a traer juicio, que Dios estaba enojado por el pecado, que la avaricia, que el adulterio, la fornicación, la pornografía, todas estas cosas son abominaciones. Esos predicadores que nos atormentaban murieron y todos haciendo fiesta, como cuando murió Bin Laden aquí, todos alegres, felices. Cuando cae el dictador, cuando cayó Saddam Hussein, también en las calles, fiesta, alegría, según. Van a hacer fiesta porque estos dos predicadores, dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, dice, y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Hoy en día se remandan regalos por sale, ¿verdad? Te voy a mandar $10, te voy a mandar $500 porque estoy contento que por fin callaron a esos bocones, a esos habladores que nos acusaban, estos intolerantes. Y dice, pero después de 3 días y medio, 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida. ¿Lo ven? Enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Primero había fiesta, primero había alegría, por fin los callaron, por fin dejaron de hablar. Por fin les taparon la boca. 3 días de fiesta, de regalos, de posiblemente, pues, cómo son las fiestas del mundo, ¿verdad? Drogas y todo. Y están mirándolos. Y dice que no iban a querer que los enterraran. Esto de que no querían que los enterraran no es porque querían solamente exhibirlos. Es una manera de humillar y de querer pisotear, ¿verdad? Los cuerpos. ¿Qué pasa cuando una persona fallece? Cuando una persona fallece, tú tomas inmediatamente, con mucho respeto, tomas el cuerpo de esa persona y lo llevas a un lugar especial y después lo pones en un ataúd carísimo, ¿verdad? Los que compraron plan funerario. Y después tienes que comprar un terreno caro, que es nomás un cuadro, un espacio pequeño, un rectángulo más bien, que es carísimo. Y ahí van a poner a ese cuerpo. ¿Por qué tanto cuidado? Por el respeto, por el amor, por la memoria de esa persona. Y si alguien fuera a querer dañar el cuerpo o rayar el ataúd o la tumba, habría hasta problemas legales.
Cuando Jezabel murió, ¿se recuerdan? Jezabel, Jehú la lanza, dice, por la ventana, cae hasta abajo, muere. Y Jehú se pone a comer y a tomar y a descansar. Y después dijo, vayan, dice, y entierren a esa, creo que dice esa perra, no sé si dice así. Pero dice, porque era hija de príncipe. O sea, a pesar de todo lo que es esta mujer, a pesar de todo lo que hizo, démosle una sepultura correcta, honrándola solamente porque es realeza, no porque se lo merezca, que implica de que el hecho de que un cuerpo sea puesto en la tierra, que no es lo mismo que incinerarlo, pero no vamos a hablar de eso, implica del respeto que hay. Cuando estos hombres dicen no lo vamos a poner, no lo vamos a enterrar, en otras palabras están diciendo vamos a humillarlos, vamos a dejar que se pudran, vamos a poner en vivo mientras los cuerpos se están consumiendo. ¿Se lo imagina? Era una manera de humillarlos. Pero dice que después de eso, dice, Dios envía su espíritu y entró el espíritu de Dios, de vida de Dios en ellos, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. ¿En qué otra parte de la Biblia dice subid acá? Cuando Juan está en el capítulo 4, al comienzo del capítulo 4, escucha una voz que le dice sube acá. ¿Se recuerda? Primero estaba la carta a las iglesias y de repente escucha una voz que le dice sube acá, y ahora ya está en el cielo. Decíamos que esa es como una imagen del rapto, ¿verdad? De que estás en la tierra y ahora eres llevado al cielo. Y a esto se les dice subid acá, que están en la tierra, son levantados y son llevados al cielo, son arrebatados, son llevados delante de Dios. Y subieron al cielo en una nube. ¿Quién más subió en una nube? Jesús. Y sus enemigos los vieron. Dice que algo que me ponía a pensar yo acerca de esto, porque dice que en aquella hora hubo un gran terremoto. Cuando esto pasó, también cuando Cristo murió, ¿se recuerdan que hubo terremoto? En esa zona pasa una falla, allí en Jerusalén, ahí por donde está el templo, pasa una falla que por eso ha habido temblores. Cuando Cristo murió también hubo, aquí dice que va a haber otro. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Dice, y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres. 7,000 hombres murieron porque se cayó la 10ª parte de la ciudad. Y dice, y los demás se aterrorizaron. Los que estaban haciendo fiesta se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Note de que aquí hubo algo. Hubo un cambio de parecer. Los que se reían, los que hacían fiesta, los que no estaban de acuerdo con la predicación, cambiaron, tuvieron terror y posiblemente se convirtieron. Recuerde que en este momento estamos hablando de que estos dos testigos también estuvieron trabajando con los 144,000 o los 144,000 con ellos. Pero algo que yo me ponía a pensar, Dios presenta a estos testigos, los manda. ¿Cómo aparecen? No dice la Biblia, pero así se aparecieron con Jesús, ¿verdad? Yo digo que son Elías y Moisés, son los que más tienen sentido, pero pudiera ser que no sean ellos. Pero aparecen, predican por 3 años y medio, 3 años y medio de predicación. Más o menos es también el tiempo que Jesucristo estuvo predicando en la tierra. Su ministerio, 3 años y medio. ¿Se da cuenta? 3 años y medio de predicación. Van por a lo mejor diferentes partes de Jerusalén, de Israel, diferentes lugares. Son vistos por YouTube, por Instagram, por Facebook, por todas estas plataformas, en la televisión a lo mejor. Y predican un mensaje que es considerado un mensaje de odio, un mensaje intolerante, un mensaje censurable. Y después de todo este tiempo que ellos han estado trabajando para Dios, terminan su ministerio. Se acabó, ya no más, ya terminaron, ya cumplieron como Jesús.
Y entonces aparece esta bestia que aparece del abismo. Dice, esta bestia hace guerra contra ellos y los mata, ¿verdad? Y los quiere humillar, que no los entierren. Pero de repente Dios los resucita, ¿verdad? Dios los resucita y luego se los lleva de una manera que sus enemigos lo pueden ver por televisión, por el teléfono. Y ellos lo están viendo y ellos, yo me imagino, y la gente aterrorizada. Porque imagínense, están predicando y de repente son muertos. Y cuando ellos están muertos, pues dicen, los vencimos, fiesta. Y se acabó el problema. Y de repente aparecen nuevamente. Yo me ponía a pensar, yo sé que Dios tiene sus propósitos y sus propósitos pues son sus caminos, son completamente, pues para mí por lo menos, pues difícil de comprender todo lo que hay allí. Y solamente rasgamos la superficie de lo que es. Pero yo lo miraba esto como una imagen de la muerte. ¿Por qué resucitarlos? Pues la manera en que Él los resucita a estos dos hombres sirve para que aquellos que se burlaban de ellos y que se mofaban de ellos quedaran aterrorizados y algunos hasta le dieran gloria a Dios, ¿verdad? Cambiaron. Igual nosotros hemos de morir. Creemos, posiblemente ya estemos tan cerca que a lo mejor ya ni muramos. Pero es lo que yo les había comentado de la muerte y la resurrección. Es una imagen perfecta que nos muestra lo que Dios hace con el cristiano. Sí muere, pero también lo va a resucitar. Y así como estos, ¿y qué pasa con la gente que el ateo, el enemigo de Dios? Ya ve, murió y que era cristiano y no que Dios es bueno. Y si Dios, ponen algunos, si en tu casa nadie ha tenido el coronavirus, allí en las redes sociales, si en tu casa nadie ha tenido el coronavirus, es porque Dios ha sido bueno. Y yo les quisiera preguntar, ¿y si sí lo han tenido, ya no es bueno o qué? A veces la gente pone tonterías. Pero Dios permite que ellos mueran y así el cristiano muere. Y decíamos la vez pasada, ¿va? A mí no me importa que Dios no me resucite con tal que esté con Él. Porque también pudiera haber dejado que los cuerpos se quedaran allí, se echaran a perder y después qué sabe yo qué hicieran con ellos y el Señor llevarse solamente las almas de estos dos testigos. Pero ¿por qué los resucita? Para callarle la boca a sus enemigos, para callarle la boca al diablo y a todos aquellos que estaban haciendo fiesta diciendo se acabó, no hay más oportunidad. Y así también con nosotros, así también con los que ya se fueron. Ya, y luego no que crees en Dios y entonces ¿qué pasó? Y si Dios es bueno, ¿por qué mueren los cristianos? Sí, pues morimos por la enfermedad, por el mundo caído en el que vivimos, porque así está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Pero no es el fin. No dice por allí que es el fin, porque un día Dios va a levantar los cuerpos de los que murieron en Él para callarle la boca a los enemigos. Así como le cayó la boca a todos aquellos que hacían fiesta, así también a todos aquellos que a lo mejor llegaron a burlarse o a pensar mal, porque los cristianos también mueren. Hubo un terremoto, algunos dieron gloria a Dios. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. En el segundo y en el tercer ay viene la séptima trompeta. La séptima trompeta apenas va a sonar.
En el capítulo anterior mirábamos que en los días del sonido de la trompeta de la séptima, que todavía no se efectuaba, aquí en el verso 15 se toca la trompeta. El séptimo ángel, que decíamos que esa es la que algunos dicen que es la del arrebatamiento, pero vemos de que ya habíamos mirado que no. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo. Algunos dicen que la traducción no es los reinos, sino el reino del mundo. No en plural, sino en singular. Han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y entonces el punto aquí es de que nosotros sabemos que Satanás es el señor de este siglo. Y esa palabra reinos es la palabra mundo es cosmos, la palabra reinos de este mundo, de este cosmos, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Quiere decir que no eran. Ya lo hemos estudiado antes. Satanás se le fue dada la autoridad que Dios le había dado a Adán y le ofreció a Jesús, y la Biblia habla de esto. Entonces apenas aquí dice, aunque Dios es soberano sobre todo, pero Satanás tenía su fiestecita aquí. Pero hasta este punto dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Y nosotros decíamos de que los 24 ancianos representa ¿a quién? La iglesia. Diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el tiempo de Dios fue abierto en el cielo, el templo de Dios, fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Y la iglesia está glorificando a Dios y está postrada y está dando gracias. Y se miró el arca del pacto. El arca del pacto está perdida, dicen algunos, pero el arca del pacto que tenían los judíos no era el arca del pacto. El arca del pacto es la que está en el cielo. La que estaba en la tierra era solamente una réplica, porque la original es la que vio Moisés, ¿verdad? Entonces, dicen algunos que está en Etiopía, resguardada muy fuertemente en una iglesia antigua. Otros dicen que está escondida abajo de ahí, de lo que era el templo. Pero no importa, el arca del pacto está en el cielo. Y es solamente algo que nos recuerda el sacrificio de Cristo Jesús. Pero mientras nosotros meditamos en todas estas cosas, ¿verdad? De estas cosas que están por acontecer, y vemos de que estos dos hombres están predicando, estos dos testigos, posiblemente Moisés y Elías, vemos de que ellos están predicando, 144,000 sellados. No aparece la iglesia. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí se dan cuenta de que la iglesia aparece en el capítulo, las cartas 2 y 3, luego en el 4 sube Juan y están los 24 ancianos allá con vestiduras y con coronas, vestiduras de sacerdotes y con coronas, reyes y sacerdotes, la iglesia, y aquí aparecen todavía arriba. Todas las cosas están pasando en la tierra mientras la iglesia está en el cielo. Entonces, sea cual sea la situación, nosotros sabemos de que nuestro Dios nos va a guardar como Él ha prometido. Y aquí habla de galardones para los santos, para sus profetas, grandes, pequeños, todos aquellos que han vivido para Él. La pregunta es: ¿para quién estamos viviendo hoy? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida según o a los ojos de Dios?
Y la pregunta es si lo estamos cumpliendo, o si ya lo cumplimos, o si todavía ni siquiera hemos empezado a buscar el propósito de Dios. No es que necesariamente tú digas, es que estoy esperando que Dios me dé una palabra profética y me diga para qué parte del mundo tengo que ir a predicar. No necesariamente. Empieza con tu obediencia. Es la manera más fácil. Empieza a serle obediente y a caminar en sus caminos y a buscar su rostro. Y Él solito te va a ir poniendo, Él te va a ir abriendo las puertas, Él te va a ir acomodando, Él te va a ir... Y es posible que hasta te hable en un sueño o a través de una persona, qué sé yo. Pero Él siempre te va a ir poniendo, porque si en lo poco le eres fiel, en lo mucho te va a poner. Y si en lo poco le eres infiel y si en lo ajeno eres infiel, dice el Señor, ¿quién te va a dar lo que es tuyo? Por eso no pensemos en Dios como el ser que es todopoderoso, que está a mi disposición para ayudarme y para darme y para protegerme y para bendecirme. Que sí lo hace, pero la pregunta, muchos dicen, es que Dios camina conmigo. No, la pregunta no es si Dios camina contigo, la pregunta es si tú caminas con Él, que no es lo mismo. Muchos quieren llevar a Dios a su vida y agregarlo a su vida para que su vida sea más llevadera, más placentera, más vivible. Pero el Señor dice, no es que yo, no quiero ser yo mejorar tu vida para que la goces más. El propósito es que tú vivas para mí y que hagas lo que yo te digo que hagas. Esa es la diferencia. Y sí, es más popular decirle a la gente, ¿verdad?, lo contrario. Y por eso muchas personas pues les gusta escuchar todas estas cosas. Pero sabemos nosotros que hemos conocido al Señor y su carácter y quién es Él y cuál es el plan para la humanidad y para su iglesia. Sabemos cuáles son los propósitos, ¿verdad? Tal vez no de una manera general, sabemos lo que Dios espera de sus hijos. Así que caminemos para Él, caminemos en sus caminos, en su voluntad, y que Él nos ponga donde nos quiere poner. Y sí, tendremos aflicción, sí, tenemos problemas en nuestra vida diaria, sí, y te puedes clamar y Señor, sáname. Haz tu voluntad en mí, pero te pido que me sanes o ayúdame en este problema, en esta situación. Y sí, y Él está allí, pero no es que solamente le busques para eso. Búscale por su reino y su justicia y Él se encargará también de todas tus situaciones. Vamos a concluir allí, vamos a hacer una oración, les pido que se pongan de pie y nosotros vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos por tu palabra, por el privilegio que nos das de ser tus hijos y porque tú nos has sostenido, Señor. Al estudiar tu palabra vemos las cosas, Señor, que están por venir. Estos dos siervos tuyos, Señor, que han de testificar, de dar testimonio de quién eres tú, del pecado, del juicio, de la justicia, del juicio que está por venir. Permítenos a nosotros, Señor, que todavía tenemos el tiempo, hablar, Padre Santo, y ser, Padre Santo, hacer ese trabajo que tú nos has llamado a hacer, porque nadie nos va a poder tocar, Señor, mientras estemos, Señor, cumpliendo ese propósito. Yo te doy gracias, Señor, porque mis hermanos, sé que tú le estás hablando a ellos también. Y sé, Señor, de que hemos nosotros, Señor, de Padre Santo, ver tu gloria. Hemos nosotros, Señor, de ver, Padre, tu guianza cuando te buscamos. Te pido, Señor, por cada uno, cada familia, para que podamos disfrutar, Señor, del privilegio, Señor, de servirte mientras nos llamas a tu presencia. Te damos gracias, salimos de este lugar y te pido que nos lleves con bien a nuestro destino. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos. Salúdense en el amor de Cristo. Estamos despedidos.